105/68, programa número 3 de Fiebre Fútbol. Hoy estamos con Julián Espinosa, que nos va a analizar en un programa doble las finales de esta semana que se juegan tanto de la Europa League como de la Champions League. Y hoy nos toca hablar de lo que será la Europa League entre la final del Manchester United y Villarreal Club de Fútbol. Hola Julián, ¿cómo estamos? Hola, buenas, ¿qué tal, Nacho? Un placer estar aquí contigo una vez más. Muy bien, me alegro de volver a tenerte. Los que nos habéis seguido ya en el canal, ya ha colaborado alguna vez Julián analizando pues diversos partidos o equipos y bueno, como sus opiniones nos parecen siempre muy acertadas y aprendemos mucho con él, pues bueno, le habíamos pedido que nos analizara, ya os decimos, tanto la Europa League como la Champions League y nos vamos a centrar en la Europa League, Villarreal y Manchester United. ¿Cómo lo ves así a priori? Bueno, pues una final muy interesante por las circunstancias, por lo que rodea un poco a los dos equipos. Yo creo que, bueno, pues un Villarreal que puede hacer historia ante una final y una oportunidad única que se le ha presentado tras el magnífico año que ha realizado en esta Europa League. Y bueno, pues un clásico enfrente, un Manchester United que, bueno, pues que vamos a hablar del Manchester en lo que se refiere ya no solo a Europa League, sino también a Champions League. Un clásico y bueno, yo creo que veremos una final bonita, una final disputada y bueno, en la que dos equipos muy diferentes a nivel de historia pues van a querer poner sus credenciales sobre la mesa y puede ser un partido bonito para el espectador. Un Manchester que acaba segundo en Premier League, después de unos años, bueno, con otros equipos más destacados, con Liverpool, por supuesto con el Manchester City de Guardiola, que fue a la final de la Champions, con otros equipos como Chelsea. Ha estado, digamos, en un papel secundario dentro de lo que es los protagonistas de la Premier. Vuelve, digamos, a ser un equipo a contar para muchas cosas y que, bueno, pues tiene esta final que también para ellos va a ser importante. Acaba segundo. En esta última jornada ha ganado a domicilio 1-2 contra el Wolves. ¿Y cómo lo ves así a priori? Pues sí, la verdad es que sí, un poco lo que estás comentando. Yo creo que es un equipo que se puede asemejar mucho al Milan de otros tiempos, que pasó ese bachecito de resultados, de cambio, de cambios de dinámica, un poquito ese punto de inflexión que tuvo que suceder a lo largo de la historia del Milan para volver a intentar ser lo que era ese Milan de las Copas de Europa. Y bueno, pues el Manchester está un poquito también en esa fase de formación o esa fase de encaminar nuevamente al equipo a esas dinámicas de campeones, ¿no? Yo creo que Solskjaer ha acertado con la tecla, ha dado con la tecla, yo creo que está acertando de lleno, ya no solo en los resultados que, bueno, están consiguiendo a nivel de Premier League y bueno, ahora a nivel de Europa League, metiendo al equipo en la final, pero ya a nivel de un poco de automatismo, de análisis táctico propiamente dicho del equipo. Yo creo que el equipo se ha vuelto a encontrar. Una de las características fundamentales y que, bueno, ahora comentaremos a lo largo de la entrevista, pues es el importante papel que desempeña ahora, por ejemplo, Paul Pogba, que está un poquito perdido, no era el Pogba del que hablaba todo el mundo, de que los grandes equipos querían fichar y demás. Yo creo que ha acertado un poco en ese rol nuevo, por ejemplo, en Pogba, lateralizándolo un poquito, jugando un poquito de interior, buscándole otra función diferente. Y igual que con Pogba, pues con otra serie de jugadores que yo creo que han hecho que se acierte y que se entre en esta dinámica de resultados positiva para el Manchester. Y enfrente, pues bueno, un trabajo de Emery impecable, un trabajo de Emery que ojalá, y como buen español, pues culmine con una victoria en Europa League, porque además de ser, bueno, pues su cuarta Europa League para el míster, pues yo creo que sería algo histórico para la ciudad de Villarreal, que yo creo que ha hecho una Europa League pues magnífica. Sí, en este caso, ¿no? Unai, que después de ganar las ediciones del 2014, 2015 y 2016, y tras su paso por PSG y Arsenal, bueno, vuelve, digamos, a lo que es su competición. Puede hacerse en lo personal con su cuarto título y bueno, también se juega más, que eso a efectos de final también es importante,
se juega más el Villarreal en el sentido de poder volver, si gana, a competir en Europa League el año que viene, si no juega en una competición menor. Y hecho es que esto también puede ser pues una situación previa a tener en cuenta que el Manchester United ha podido jugar su partido en la jornada de la Premier pues con un equipo B, con uno de los titulares, y el Villarreal tuvo que jugar ayer en Madrid con lo que era su 11, vamos a decirlo, más tipo, o con jugadores más destacados que va a tener que volver a contar el miércoles, ¿no? Y bueno, pues eso también es una situación que puede marcar un poco la final, la tranquilidad que puede tener el Manchester y la que no ha tenido el Villarreal hasta la fecha de hoy, que ya tiene que pensar en la final tras haber jugado ayer sábado con el resto con su 11 tipo. Sí, así es. Además, yo creo que un poco sorprendente también. Todo el mundo esperábamos que Unai diese un poquito de descanso a estos jugadores que van a ser protagonistas el miércoles. Y bueno, pues la lectura del entrenador fue un poco diferente. Fue un poco lectura que podemos hacer también los entrenadores en algún momento. El no parar, el no perder ritmo de partido, el estar enchufados también los jugadores esos importantes que te van a hacer falta el miércoles. Yo creo que esa lectura es la que ha llevado a cabo Emery y, bueno, Solskjaer ha jugado una baza totalmente diferente. Ha jugado la baza del descanso, ha jugado la baza de reservar a estos jugadores que son importantes para el miércoles, ha sacado prácticamente un equipo B para disputar hoy su jornada liguera y, bueno, pues una lectura diferente, dispar a lo que ha llevado a cabo Emery y, bueno, pues tan válida una como otra. Yo creo que los dos entrenadores tienen sus motivos por los cuales han tomado estas decisiones y al final yo creo que ambos buscan llegar en mejores condiciones, llegar en plenas condiciones para que el miércoles se pueda hablar de ese campeonato de Europa League para uno o para otro. Bueno, vamos a adentrarnos un poco en el análisis que ha realizado, que podrán ver todos nuestros seguidores con las gráficas y con las infografías que has hecho. Partimos con las señas de identidad de cada uno de los dos equipos. Cuéntanos, Villarreal. Bueno, sí, destacamos en Villarreal un dibujo muy característico por parte de Unai Emery, siempre o casi siempre ese 1-4-4-2 con unas variantes muy significativas que son las del 1-4-3-3 o el 1-4-4-1 en función de jugadores importantes como por ejemplo Gerard Moreno. Es un jugador que le imprime ese dibujo hacia un lado o hacia otro en función de si juega en la media punta, de si juega un poquito más exteriorizado. También Parejo, el significado de Parejo dentro del equipo también hace que ese doble pivote, ese 4-4 pueda convertirse incluso en 4-3-3 con un pivote defensivo y dos interiores. Por tanto, un dibujo muy clásico, el que siempre viene utilizando Emery, pero que no descuida esas variantes 4-3-3 o 4-4-1 en función de necesidades o de cómo vaya la situación de partido. Luego, una de las características que me ha gustado destacar también en cuanto a seña de identidad de Unai Emery, yo creo que todos los equipos de Unai pues se caracterizan por una cosa clave y es esa movilidad. La movilidad que le imprime al juego, ya no solo con balón, sino también sin balón. Yo creo que ahí Parejo este año ha cogido un rol muy importante porque son movimientos muy automatizados los que Emery lleva a cabo con sus equipos. Siempre lo hemos visto, siempre se ha caracterizado por ello. Y esa movilidad, especialmente con balón, va a ser una de las claves muy importantes para determinar también la final. Y yo creo que la figura de Parejo puede cobrar mucho protagonismo. También hemos destacado la alternancia sin balón, la alternancia en ese trabajo de pressing. Cuando el equipo no tiene el balón, esa alternancia de pressing, bloque alto, bloque medio, en función de las necesidades, en función de sobre todo de ese desgaste físico al que pueda estar sometido el Villarreal a lo largo del partido. Creo que son unas alternancias de momentos que Emery sin balón también domina muy bien a la perfección. Y bueno, luego pues destacar
una de las claves, sin duda alguna, de lo que viene siendo el rendimiento de los dos centrales en el Villarreal a lo largo de esta temporada que está a punto de finalizar. Yo creo que Raúl Albiol y Pau pues están demostrando una solidez, una veteranía, un liderazgo asombroso. Lo veremos posteriormente en el análisis táctico cuando veamos esas imágenes, pero sí que es cierto pues que es digno de mención cuando dos jugadores de la talla de Albiol, por esa experiencia, y de Pau, por esa solidez defensiva que aporta a la línea de 4, pues al final el trabajo es muy llevadero y la verdad es que el Villarreal lo agradece. En cuanto al United. Bueno, en cuanto al United, encontramos peculiaridades muy, muy, muy destacadas y que Solskjaer ha hecho que, como he dicho anteriormente, vayan en crecimiento y haciendo que el equipo sea un equipo con unas consignas muy claritas. Antes el Manchester quizás a lo mejor no sabíamos a qué terminaba de jugar, no sabíamos a qué terminaba de hacer, y yo creo que Solskjaer está, como he dicho anteriormente, dándonos con la tecla. En cuanto al sistema de juego, un sistema de juego 1-4-1-3-2, 1-4-1-4-1, en el que el pivote defensivo, esa figura de Fred, como veremos posteriormente, sí que es muy importante. Ese ancla, ese jugador pivote por excelencia, ese sí que no se modifica en el dibujo del Manchester, y yo creo que va a cobrar mucha importancia ante un Villarreal que, como he dicho, una de las señas de identidad claras y una de las consignas claras es la movilidad. Yo creo que ese jugador, Fred en este caso, ese pivote defensivo, pues va a ser el punto sobre el cual el Manchester le va a tocar trabajar sin balón. Un jugador muy, muy, muy importante que ha cogido unos balones importantísimos en el centro del campo del equipo inglés, y que hace que cree una libertad de movimientos y de trabajo a sus compañeros asombrosa. Yo creo que mientras Fred se encarga de todas estas cosas que estamos citando anteriormente, yo creo que los compañeros que le rodean pues se benefician de ese trabajo, como pudiese ser, por ejemplo, la figura de Kanté en el equipo inglés del Chelsea. Luego, una cosa característica también que hemos destacado y que nos ha gustado señalar es esa fase ofensiva con 3 jugadores claves. Nosotros vamos a poner 3 jugadores ahora cuando demos alineación que pueden ser perfectamente sustituibles, pero cuya función y cuya consigna por parte de Solskjaer sí creo que está clara, y es la de atacar grandes espacios y manejar las transiciones ofensivas a la perfección. Yo creo que aquí el equipo inglés sale ganando en esa transición ofensiva, en ese contraataque. Yo creo que esa libertad de movimientos a esos espacios, para atacar esos espacios, central, lateral, incluso espaldas de lateral, incluso espaldas de pareja de centrales, es muy a tener en cuenta. Y yo creo que aquí Solskjaer ha dado, pues acertado. Yo creo que ese automatismo lo tiene muy, muy trabajado y muy ganado el Manchester United, y yo creo que va a ser otra de las señas de identidad de este Manchester que puedan hacer sufrir al equipo español. Y por último, pues esa línea defensiva que el Manchester yo creo que utiliza, pienso, única y exclusivamente para defender. Sí que aquí hay poco protagonismo de laterales ofensivamente hablando, hay poco protagonismo en esos carriles por fuera. Yo creo que son 4 jugadores que defienden muy bien, que mantienen una solidez defensiva extraordinaria y que sí que se preocupan menos de pisar campo contrario. Por tanto, ahí sí que el Villarreal pues puede respirar un poquito más aliviado, en el sentido de que no se generará mucha superioridad numérica lateral extremo, ya que son laterales que defienden muy bien, que se sitúan muy bien en fase defensiva, pero que no son tan protagonistas en fase ofensiva. Hablemos ahora de cómo han llegado a esta final, en el que, bueno, Villarreal, casi una competición perfecta en la fase de grupos,
de 6 partidos tuvo 5 victorias y un empate, y lo que ya han sido las eliminatorias, pues también ha estado sin ninguna derrota, empatando con el Arsenal, y si no recuerdo mal, el resto han sido victorias. Empató el 6 de mayo con el Arsenal a 0 y le ganó 2-1 el 29 de abril. En el partido de ida ganó 2-1. El Manchester viene de fase previa de Champions, en el que sí que tiene 3 victorias y 3 derrotas, pero luego lo que ha sido también la clasificación, pues bueno, fue un empate y una victoria con la Real Sociedad, fue un empate y una victoria con el Manchester United, con el Granada 2 victorias, y con la Roma pues una victoria en el partido de vuelta, con un resultado que fue de 6-2, estos dos. Lo que ha sido las eliminatorias han sido ambos equipos muy, muy superiores, o no han tenido, por así decirlo, problemas, entre comillas eso de problemas, en llegar a la final. Sí, así ha sido. Yo creo que, como tú bien has dicho, la trayectoria del Villarreal en esta Europa League con 12 victorias y 2 empates, yo creo que son números de campeón. Antes de jugar una final, ves estos números y bueno, pues uno de los favoritos, sin lugar a dudas, sería el Villarreal. Sí que es cierto que, bueno, pues ambos, las segundas fases han sido muy buenas en todos los sentidos. Las dobles eliminatorias las han jugado muy bien, las han sabido jugar muy bien, han sabido gestionar muy bien el trabajo de todos los jugadores, han sabido gestionar muy bien el grupo, el equipo. Y sí que es cierto que, bueno, pues quizá el Manchester tuvo un poquito más de números negativos en esa primera fase, en la que, bueno, pues al final se queda fuera del grupo de Champions League, en un grupo en el que se clasifica PSG y Leipzig, si no recuerdo mal. Ellos quedan terceros y van a Europa League. Ahí el ritmo de competición es diferente. Villarreal, yo creo que desde el principio, pues con la trayectoria en esa Europa League, se asentó mucho mejor, cogió la dinámica y el trabajo que venía haciendo en la Europa League de una forma muy correcta, y en ese sentido sí que, bueno, pues yo creo que esa trayectoria inmaculada que recorre el Villarreal, pues está ahí, los números están ahí. Sí que es cierto que ese Manchester, como te digo, venía pues un poquito más renqueante, no se terminaba de encontrar esa dinámica tan positiva como sí encontró el Villarreal, pero bueno, sí que es cierto que en esa segunda fase en la que ha tocado, bueno, pues equipos como Roma, Granada, Milan y Real Sociedad, pues se ha gestionado el grupo muy bien, además han sido muchos los jugadores importantes en ambos equipos. No solo se ha tenido que tirar del 11 base, sino que han cobrado protagonismo también otros jugadores, consecuencia también de lesiones importantes a lo largo de esta segunda fase. Y bueno, sí que es cierto que ahora los dos equipos llegan en unas condiciones pues extraordinarias, y veremos a ver quién es el que mejor sabe gestionar ahora esa situación en una final que al final es la clave. ¿Podemos hablar, Julián, de 2 11 tipos en cada uno tanto en el Manchester como el Villarreal, o son 2 entrenadores que han tenido más variaciones en cuanto a sacar 11 jugadores en cada jornada o en cada eliminatoria de la Europa League? Yo creo que los 11 tipos, por así decirlo, pues tanto Solskjaer como Emery los tienen en su cabecita. Yo creo que se han visto también en la necesidad de recurrir a otros jugadores que han sido menos habituales a lo largo de la temporada, como bien te he dicho, por temas de lesiones, temas de cansancio, temas de rotaciones. Al final tienes que tener en cuenta que tienes que hacer un buen papel en Liga, el Manchester optar a una Premier League, el Villarreal puede meterse en posiciones de competiciones europeas. Al final son muchas las circunstancias que rodean el año, y todo ello condicionado pues con lesiones, un año difícil que hemos tenido con el tema COVID, por ejemplo, muchos confinamientos positivos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final es un año en el que se puede hablar menos de 11 tipos o de 11 claves, pero yo sí que me atrevería a hablar del protagonismo de algunos jugadores que yo creo que sí pueden ser importantes en la final. Yo creo que, bueno, está claro que Rulli es el portero que ha elegido Emery para Europa League, y
bueno, el otro día juega en Valdebebas también, yo creo que para ese ritmo de partido, para llegar a esa final con ritmo de partido y demás, y contaremos con él seguramente. La pareja de centrales, Pau y Raúl Albiol, yo creo que es la clave en línea defensiva. Ahí yo creo que son dos centrales, dos jugadores que no podemos tocar, ya no solo por el significado que van a tomar dentro de la final, sino por lo que ha venido siendo a lo largo de toda la temporada. Lateral izquierdo, yo creo que Pedraza ha cogido muchos galones, yo creo que ha cogido mucho protagonismo, se ha aprovechado de las bajas de sus compañeros y ha visto que esa puerta estaba abierta y yo creo que la ha aprovechado con creces. Y más dudas me surgen quizá en el lateral derecho, porque ha llegado jugando Mario Gaspar al final, Foyt ha cogido también mucho protagonismo en Europa League. Ahí sí que podríamos hablar un poquito de esa duda en el lateral derecho. Luego en el centro del campo yo creo que dos jugadores son imprescindibles. Para mí Parejo, por el significado que tiene en este Villarreal y por lo que tiene en el Villarreal de Emery, pues para mí es clave. Y la incorporación a lo largo del año de Capó creo que es un complemento y un complemento ideal para el juego que desarrolla Parejo y para el juego que desarrolla el Villarreal. Y luego ya sí que arriba nos pueden surgir un poquito más de alternativas, pero sí que es cierto que quizá los jugadores que lleguen en mejores condiciones para esta final pues sean Samu por un perfil, Samu Chuguese, Manu Trigueros, que puede hacer labores también de interior en ese cambio de sistema del que hemos hablado al principio de la entrevista. Y bueno, pues arriba dos jugadores muy importantes, Paco Alcácer por lo que significa, por esa veteranía, porque es gol, y la importancia que tiene Gerard Moreno dentro del Villarreal, pues que evidentemente es el jugador sobre el cual gira el juego ofensivo del equipo español. En el Manchester, pues algo parecido, algo muy parecido. Lo decíamos al principio de la entrevista. Prácticamente el equipo con el Wolves ha salido con un equipo B. Ellos ya no estaban a Premier League. Yo creo que ya tenían todo hecho en competición doméstica y han reservado prácticamente todo. Yo creo que eso es mostrar un poquito las cartas al rival de cara al miércoles. Entonces ahí ya sí que nos podemos aventurar un poquito en incluso pues decir un 11 muy, muy, muy parecido a lo que nos vamos a poder encontrar. Con De Gea en portería, con una pareja de centrales sólidos y que pues al nivel de la pareja de centrales del Villarreal, con Lindelof y Maguire, yo creo que están siendo ese sostén que necesitaba en fase defensiva el Manchester, y lo ha encontrado Solskjaer muy bien también. Laterales muy, 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 muy defensivos, con poco protagonismo en ataque, que pisan muy poco campo contrario, como he dicho anteriormente, pero que defensivamente son brutales. Lateral izquierdo Sau o el lateral derecho con Wan-Bissaka. Creo que son jugadores que aportan un trabajo defensivo sobresaliente. Eso unido a esa pareja de centrales de la que hemos hablado, pues hacen más, si cabe, más sólido este equipo inglés. Luego la importancia que va a tomar Fred en ese pivote defensivo y esa libertad de movimientos que da a los jugadores que he citado anteriormente. Pues al final Pogba adquiere una función súper importante en el equipo, interiorizándolo un poquito, no siendo tan doble pivote como empezaba a ser en su día cuando llegó el Solskjaer. Yo creo que lo lateraliza un poquito más a esa zona de interior, y era un jugador con llegada, un jugador con la potencia que tiene Pogba, pues al final te adquiere esa importancia que al final necesitaba el equipo. Otro jugador como McTominay, que yo creo que es un jugador espectacular, uno de los jugadores
yo creo que revelación, aunque no es revelación porque ya era un jugador consagrado, pero creo que ha hecho una Premier League fabulosa y una Europa League que evidentemente es muy destacable. Un jugador con llegada, un jugador que se incorpora de segunda línea, un jugador con mucho recorrido y un jugador que aporta mucho a esta fase ofensiva en la que hay un jugador por encima de todos que está destacando y que al final hay que hablar de él de forma obligatoria, como es Bruno Fernández, ¿no? Creo que el portugués pues no necesita presentación. El portugués yo creo que se está echando a este equipo, a este Manchester a las espaldas a nivel ofensivo y bueno, pues esa libertad de movimientos que le crea este propio sistema, yo creo que estamos viendo la importancia en la que puede asumir un jugador de estas características. Y luego sí que esas variantes que podemos encontrar arriba, en función de si jugamos con un delantero, con dos delanteros, en función de si jugamos con dos extremos, pero yo creo que ahí Cavani y Rashford son dos jugadores pues que son especiales para Solskjaer, para ese fútbol de contraataque, para ese fútbol de transición, para ese fútbol inglés que lleva a cabo el Manchester, con esa libertad de movimientos y esa libertad de trabajo que da a esos jugadores que descuelga en fase ofensiva. Haces una comparativa de lo que serían las columnas vertebrales, eran todos los que nos están siguiendo, y aprovecho, bueno, en este momento, pues bueno, todos nuestros seguidores o todos los que vean estas charlas, estos vídeos y todo lo que estamos haciendo en Fiebre Fútbol, pues que si les gusta el canal o si os gusta el canal, que suscribiros y daros al like y a la campanita. A nosotros nos ayuda mucho a crecer, nos ayuda y nos motiva a hacer más contenido y bueno, también en este mes que hemos retomado con nuevo contenido en el canal, pues el feedback que estamos recibiendo, pues lo agradecemos mucho y nos anima a seguir trabajando así y bueno, y hacer nuevo tipo de contenido para todos vosotros. Comentaba que haces una comparación de la columna vertebral de los 4 jugadores o uno por línea de cada equipo, tanto del Villarreal como del Manchester. Hablas de Rulli, Pau, Parejo y Gerard Moreno por el Villarreal y de Gea, Maguire, Fred y Bruno Fernández por el Manchester United, ¿no? Es lo que tú llamas columna vertebral. Podemos estar de acuerdo porque son quizás los jugadores por líneas más destacados o referencia. ¿Qué puedes comentarnos de cada una de estas columnas vertebrales? Sí, al final es muy difícil destacar a 4 jugadores de un equipo que al final es finalista, pues evidentemente es difícil. Hablábamos antes de la importancia de, por ejemplo, de Albiol, también en el trabajo que ha desarrollado en fase defensiva el Villarreal, pero bueno, sí que es cierto que, bueno, pues por la progresión, por esa juventud, por ese liderazgo que está asumiendo Pau, por ejemplo, pues en este caso se elige a Pau también. Lo mismo pasa en el Manchester United. Podríamos haber puesto pues a Pogba perfectamente por la importancia que adquiere también en el trabajo que le ha aportado a Solskjaer, pero sí que es cierto que, bueno, pues consideramos un poco más importantes la funcionalidad que van a desarrollar otros jugadores. Pues sí, es cierto, vamos a ver, Rulli y De Gea son dos porteros con unos números muy parecidos, unos números muy similares en cuanto a participación, en cuanto a incluso goles encajados, tiros en contra. Al final es una comparativa que nos ha servido para destacar que son dos equipos en los que quizá el protagonismo a nivel de portería pues ha sido prácticamente muy parecido. En el caso de la defensa, comparamos a Pau con Maguire. Pues al final 2 centrales que aportan esa solidez que caracteriza a los 2 equipos. Yo creo que una de las características de las que vamos a hablar a lo largo de esta final de Europa League es esa solidez defensiva. Yo creo que al final son 2 equipos que han llegado a donde han llegado, evidentemente por méritos propios, pero por ser especialmente sólidos en defensa. Esa solidez que ha aportado las 2 parejas de centrales, insisto, han sido una de las claves por las que estos equipos llegan a donde llegan. 2 centrales también muy parecidos, muy posicionales en el juego defensivo, 2 jugadores que intentan cometer
pocos errores. Tanto Maguire como Pau, dos jugadores que en fase ofensiva, en esas jugadas de ABP, se pueden incorporar y nos pueden dar incluso el premio al equipo que materializa esa acción a balón parado. Al final son también dos jugadores que hemos comparado y que hemos destacado por ese símil que pueden llevar a cabo uno y otro en el propio equipo. Quizá algo más diferente es la pareja que comparamos en Parejo y Fred. Aquí sí que, bueno, pues las diferencias son más destacadas. Quizá Parejo, pues por ese protagonismo que tenga en las acciones a balón parado, por ese protagonismo que tiene en penaltis, por ese protagonismo que tiene a la hora de lanzar faltas, ese número de gol que adquiere y que hace que los números de Parejo con respecto a los de Fred sobresalgan, pues sí que es cierto que al final Parejo es un jugador que con balón en los pies, cuando pasa a campo contrario, pues sí que adquiere un poquito más protagonismo. Sin embargo, Fred es un jugador, pues como hemos dicho anteriormente, un jugador que ha adquirido una importancia brutal en el equipo porque el trabajo que lleva a cabo, ya no solo con balón, sino también sin balón, es espectacular. Pero al final, pues es eso, es un recuperador de balones, es un jugador clave para hacer funcionar al resto de los jugadores. Al final, lo que tiene uno a lo mejor no lo tiene el otro. Aquí sí que podríamos hablar un poquito más de esas diferencias a la hora de elegir ese jugador en la medular. Y luego, pues una comparativa entre dos jugadores que yo creo que son dos jugadores que están en un estado de forma sobresaliente. Yo creo que para mí, bueno, pues uno de los delanteros más en forma, sin duda Europa, está siendo Gerard Moreno este año. Y bueno, pues Bruno Fernández en el Manchester, yo creo que está demostrando muchísimo a nivel en el plano individual. Yo creo que en el plano colectivo ya conocíamos a un jugador trabajador, un jugador pues muy profesional, muy poco lo hacía todo bien, era de todo 7, pero sí que es cierto pues que ahora nos hemos dado cuenta y ha llegado una temporada en la que hemos visto que la importancia de Bruno Fernández en el Manchester United ahora es espectacular. Veremos a ver la Eurocopa con la que nos deleita, porque yo creo que son uno de los jugadores que podemos tener muy en cuenta también. En cuanto a números, al final son dos posiciones también diferentes. Bruno Fernández es un jugador que quizá hace más esa media punta, esa segunda punta, esa ayuda al delantero por detrás, esa solidaridad con los interiores, esa capacidad de asociación con los extremos. Y Gerard Moreno quizá sea algo más el delantero centro que quizá buscamos. Eso sí, teniendo en cuenta que los cambios de sistema y los cambios de dibujo que lleva a cabo Emery en muchas ocasiones hacen que Gerard Moreno parta desde fuera hacia adentro o incluso también pueda hacer esa segunda punta que destaca tanto en Bruno Fernández. Bien por un lado, bien por otro, yo creo que esta columna vertebral que hemos elegido para hacer esa comparativa, yo creo que son 8 jugadores que nos van a dar mucho que hablar en esta final de Champions y de las cuales podemos hablar muchas cosas y muy positivas. Hablas en el informe que lo tendréis también colgado en Febre Fútbol, tanto de análisis de lo que es la Europa League como el que también ha realizado y que hablaremos en el siguiente programa de la Champions entre el Manchester City y el Chelsea. Hacer la columna vertebral y jugadores a tener en cuenta, diferencias, 11 tipo, columna vertebral y jugadores a tener en cuenta. Hemos hablado de Parejo, hemos hablado de Gerard Moreno, hemos hablado de Bruno Fernández, hemos hablado de Pogba, pero sí que en la columna vertebral no añades a Pogba, pero sí que lo pones como uno de los 2 jugadores por equipo a tener en cuenta. Parejo y Gerard Moreno por el Villarreal, Bruno Fernández y Pogba por el Manchester United. ¿Por qué no ponerlo en la columna vertebral, pero sí como jugador a tener en cuenta? Pues básicamente uno de los motivos por los cuales no lo he metido en la columna vertebral es por destacar a 2 jugadores. 2 jugadores
que para mí van a ser muy importantes y que están siendo muy importantes en el dibujo de Solskjaer en el Manchester. Uno, el de Fred, que sí lo incluimos en esa medular de columna vertebral, por ese significado que he dicho anteriormente, de ese futbolista recuperador, ese músculo, ese box to box que nos gusta hablar tanto a los entrenadores en esos sistemas en los que el pivote defensivo adquiere tanta importancia. Y sí que no lo meto en esa columna vertebral porque sí que me gustaba destacarlo aparte y yo creo que merece una mención especial ese nivel que ha adquirido ahora Paul Pogba con esa nueva posición. Yo creo que es clave. Esa nueva posición, insisto, que le ha buscado el míster a Pogba, yo creo que es un acierto brutal. Brutal para el Manchester y brutal también para el rendimiento de Paul Pogba. Yo creo que Solskjaer, cuando llega a Manchester, al final todos conocemos a Pogba. Pogba estaba en todos los veranos, estaba en el mercado, en boca de todos los grandes clubes, en todos los grandes clubes europeos se lo querían a Pogba y quizá no sabíamos exactamente el rol que podría desempeñar, por ejemplo, Pogba en el Real Madrid, que ha sido uno de los equipos que más interés quizás ha tenido por hacerse con sus servicios. Y yo creo que desde ese momento en el que Solskjaer entra al equipo y empieza a desarrollar ese trabajo y empieza a desarrollar ese sistema, yo creo que acierta a la hora de deshabilitarlo de ese doble pivote fijo en el que a lo mejor podría estar Fred y Pogba en esa labor de 4-4-2 o de 4-2-3-1, sin cambiar mucho el dibujo que ahora tiene. Y Solskjaer lo que hace es interiorizarlo, lo que hace es separarlo un poquito de ese rol que tiene Fred y que lo hace también él solo en ese pivote defensivo, dándole esa libertad a Pogba por delante, interiorizándolo e incluso cayendo a lateralizarlo a posiciones de extremo en algunos partidos. Hemos podido ver partidos de Premier cómo incluso Pogba ha llegado a trabajar de fuera hacia adentro, partiendo casi de extremo. Y yo creo que ahí, pues el mérito de Solskjaer yo creo que es brutal a la hora de adquirirle el máximo rendimiento a un jugador que quizá no estaba demostrando lo que todos venían hablando de Paul Pogba, de el gran futbolista que al final es Paul Pogba. Y yo creo que esa posición de interior por delante de ese pivote yo creo que ha sido un acierto y por eso ha sido lo de sacarlo de esa columna vertebral, meterlo como un jugador destacado y meterlo en un jugador como jugador clave, ya no solo por la importancia que tiene Paul Pogba, sino por el grado de importancia que adquiere si encima yo creo que aciertas con el nuevo rol que le has asignado. Un jugador en permanente estado vamos a decirlo así, de venta o de estar en el mercado, porque has hablado que ha sonado siempre para muchos equipos, ya vuelve a sonar de cara a la próxima temporada sin haber concluido esta, pero sí que yo creo que lo has ejemplificado muy bien en el sentido, o poniendo al Madrid en contexto, ¿no? Que siempre por el interés que tenía con Paul Pogba y no saber muy bien dónde podía venir con los jugadores que ya tenía el Real Madrid, ¿no? Donde podía encajar una pieza tan importante que, lógicamente, pues viene con un rol de titular y de jugador importante. Y que es verdad que este año pues sí que se ha definido más. Y yo creo que, dentro de sus cualidades y de ser siempre un jugador muy destacado, pues aún lo ha sido más en el conjunto inglés. Por último, ya en lo que es el análisis táctico, ¿no? de ambos equipos, has realizado un análisis tanto del Villarreal como del Manchester United de momentos con balón y momentos sin balón. Poco para definir también cómo juegan. No sé, ¿qué nos puedes contar en cuanto al Villarreal? Empecemos, ¿no? Con ese momento, no sé si prefieres con balón o sin balón. Sí, vamos a ver, podríamos haber elegido un montón de situaciones de partido en las cuales yo creo que el Villarreal hace que sea tan peculiar a la hora de tener el balón.
Yo he elegido algunos momentos puntuales, por ejemplo, este primer momento que os cito, pues la salida de balón, por ejemplo, que tiene a la hora de atraer con ese doble pivote, casi siempre Capó y Parejo, atrayendo a jugadores a la hora de salida de balón, a la hora de inicio, a la hora de ataque combinativo, ese atraer para liberar con Alejado siempre. Yo creo que van a ser muchas las situaciones y son muchas las situaciones en las que Parejo hace ese desmarque de apoyo a la vez que su compañero de doble pivote hacia área propia y siempre tiene la vista preparada para jugar con el Alejado, bien mediante desplazamiento, bien mediante control orientado pase, pero siempre tiene la vista preparada para jugar con el Alejado. Una de las claves, sin dudas, en ese inicio combinativo que tiene el Villarreal, el de atraer al rival para liberar y jugar con el jugador más alejado. Parejo es el jugador por excelencia que hace este tipo de situación, que automatiza esta situación. Emery lo conoce muy bien, Emery sabe sacarle muchísimo rendimiento y bueno, pues yo creo que es una situación clave la de atraer para liberar y permitir posteriormente pues esa progresión ya a campo contrario, en este caso de por ejemplo, de laterales. Otra de las claves también que he destacado, o algunos momentos puntuales que se repiten, que se vienen repitiendo, por ejemplo, siempre o casi siempre el Villarreal de Emery pues intenta iniciar ese ataque combinativo con el equipo bien abierto, ¿vale? Atrayendo por dentro, como he dicho, pero no siempre arriesga con ese pase interior. En muchas ocasiones, por ejemplo, Pau pues busca ese desplazamiento un poquito más en largo, como he dicho anteriormente, buscando al alejado. ¿Quién es el alejado en muchas ocasiones? La referencia, Gerard Moreno. Gerard Moreno, un jugador con unos números brutales en esas disputas aéreas. Uno de las claves que hemos visto anteriormente en esa comparativa de columna vertebral es la cantidad de duelos aéreos ganados que atesora Gerard Moreno. Y para esto, pues evidentemente es súper importante. Cuando el equipo se ve agobiado, cuando el equipo se ve ante un press muy agresivo, un press en bloque alto difícil de solucionar con ese ataque combinativo o con esa atracción de Parejo, pues liberar con ese desplazamiento en largo en búsqueda de Gerard Moreno, y Gerard Moreno por excelencia con ese buen número, buenos registros en esa disputa de balón aéreo, pues descargar ya esa zona libre que nuevamente encuentra, esa zona libre para progresar y para iniciar una nueva jugada en campo contrario. Y luego el momento sin balón sí que me gustaba destacar pues el trabajo de Albiol y de Pau. Yo creo que, insisto, que es digno de mención pues destacar ese trabajo que han venido haciendo a lo largo de toda la temporada. En el informe que vais a tener y esas imágenes que vais a tener a vuestra disposición, es muy peculiar la forma de ver al rival que presenta Albiol, y al final tanto Albiol como Pau son jugadores que, salvando las distancias de edad, de veteranía y demás, son dos jugadores que posicionalmente y en fase defensiva demuestran pues unas virtudes muy parecidas y muy sobresalientes. En el informe lo vais a ver, esas imágenes las vais a ver. Esa capacidad de fijar al rival con la mirada. Cuando un equipo te somete a una transición o te somete a un repliegue intensivo y te somete a correr hacia atrás sin balón, esa capacidad que tienen Pau y sobre todo Albiol de mirar y devolver la mirada para ver dónde está el balón por un lado, para no desubicar y no perder esa línea defensiva, y mirar también a dónde tienen el rival para fijar bien al rival y que no pierdan ese duelo individual al final cuando pisa el área. Y por último, pues otra de las claves, momentos sin balón, que me ha gustado destacar ha sido a la hora de defender ese balón parado.
Yo creo que son dos jugadores que, además de ser inteligentes y de ser muy, muy, muy virtuosos a la hora de defender sin balón, tienen una virtud extra a la hora de defender el balón parado. Yo creo que el Villarreal, además, tiene una forma muy peculiar de defender esos saques de esquina, esas faltas laterales, dejando libres a los dos jugadores. Uno, como vais a ver en el informe, uno en la frontal de área pequeña y otro más liberado a la altura entre el punto penalti y frontal de área grande. Si no es necesaria la fijación de uno contra uno, ellos son los dos jugadores que van a quedar libres. Siempre, siempre, siempre para atacar balón. Siempre para atacar a la zona donde vaya balón. Bien si va a la zona de frontal de área pequeña, bien si va a la situación de atacantes. Si ellos no tienen rival, si ellos no tienen marca fija, evidentemente van a ir siempre a atacar esa zona libre, esa zona fuerte, esa zona en la que el balón va a cobrar protagonismo a la hora de meter ese centro lateral. Y en cuanto al equipo inglés, nos puedes comentar, también haces un análisis con balón y sin balón, un análisis táctico y, bueno, coméntanos. Bueno, el equipo inglés, como hemos venido diciendo a lo largo de la entrevista, yo creo que son muchas las peculiaridades también que podemos destacar y que podemos desarrollar, sobre todo y especialmente en el momento con balón. Hemos destacado algunas, especialmente la libertad de movimientos. El equipo inglés es un equipo que a partir de 3/4 en adelante desarrolla una libertad de movimientos brutal. Son jugadores que en fase ofensiva Solskjaer les da plena libertad de ya no solo de movimientos, sino de funcionalidades, y puesto que se trata de un equipo que defensivamente es muy sólido y que esos jugadores que participan en defensa son poco protagonistas en ataque, esto deja una mayor libertad y un mayor protagonismo pues a todos los jugadores que quedan por delante de la zona del balón, ¿vale? Entonces ahí hay un jugador por excelencia que hemos venido hablando durante toda la entrevista y que adquiere un grado importante, que es Bruno Fernández. Yo creo que es un jugador súper inteligente con y sin balón. Ya no solo a la hora de enlazar, a la hora de ejecutar, sino también a la hora de asociarse y de hacer que se asocien. Pues jugadores como Cavani, como Pogba, como Rashford, todos aquellos jugadores que perfilan ya y que pisan de 3/4 en adelante. Hay una situación puntual que detallamos ahí en el informe también y que me gusta destacarla y me gusta incidir, porque es una situación muy parecida a lo que, bueno, hemos comentado en otras ocasiones con Mason Mount en el Chelsea. Es un jugador que busca siempre esa zona intermedia, esa zona que, bueno, a los entrenadores nos gusta llamar esa zona intermedia, es la zona que se queda por delante de la línea defensiva y por detrás de la zona de medios rival. Esa zona intermedia es la que Bruno Fernández maneja a la perfección. Yo creo que él es la referencia del equipo en ataque para enlazar, porque saben que si el balón llega a Bruno Fernández en esa frontal, en esos 3/4 de campo, yo creo que evidentemente lo demás puede venir solo. El grado de peligro que adquiere la jugada cuando Bruno Fernández tiene el balón en libertad, libre de rivales en esa zona, pues al final es brutal. Yo creo que Bruno Fernández en esa zona intermedia y sin oposición es capaz de hacer cualquier cosa, ¿vale? Entonces la calidad que atesora pues hace todo lo demás, hace que ese ataque pues si no acaba en gol pues tenga unas altas probabilidades de que acabe en éxito. Y luego otra de las situaciones que nos ha gustado comentar y que nos ha gustado señalar y que también está en el informe es la del manejo de esas transiciones de las que veníamos hablando al principio de la entrevista. Yo creo que es un equipo que al final es un equipo inglés, los equipos ingleses les gusta pues ese fútbol de contraataque, ese fútbol de transición. Al final el fútbol en la actualidad está adquiriendo una importancia brutal a la hora de manejar estas transiciones.
Y yo creo que al ser un equipo que evidentemente, como he dicho anteriormente, separa muy bien lo que es la fase defensiva de la fase ofensiva, es un equipo que descuelga muchos jugadores por delante del balón y hacen que esa transición ofensiva pues sea una de las virtudes pues a tener en cuenta y una de las situaciones que va a tener que controlar el Villarreal en esta final si no quiere si no quiere sufrir mucho, ¿vale? Siempre se busca esa liberación de jugadores en zona central, casi siempre vuelven a descolgar el balón a jugadores como Bruno Fernández y ahí, bueno, pues Rashford, Cavani, incluso Pogba desde segunda línea, son jugadores que en el 1 contra 1 son muy virtuosos, son jugadores que son muy rápidos al espacio y son jugadores que les gusta atacar esos espacios con mucho recorrido, es decir, desde centro del campo propio a portería rival. Y ahí esos espacios los manejan a la perfección. Por tanto, tendríamos que tener muchísimo cuidado con esas situaciones de transición ofensiva que tan bien manejan y que tanto éxito les están dando. Y para finalizar y comentar una puntualidad sin balón y que yo creo que puede ser otra de las claves a tener en cuenta en esta final es la situación que el equipo inglés hace a la hora de diferenciar esa zona defensiva de esa zona ofensiva. Hemos dicho que es un equipo que diferencia muy bien la fase defensiva de la fase ofensiva a la hora de atacar con esas transiciones, ¿vale? Pero también a la hora de defender. Es un equipo que ese 4+3 lo domina a la perfección. 4+3, hablamos de la línea de 4, el pivote y los dos interiores. Yo creo que son 7 jugadores que hacen un trabajo extraordinario a la hora de defender. Es un bloque 4+3 que obliga siempre al rival a estar en perfectas vigilancias a los jugadores que van a quedar por detrás. Jugadores descolgados como Rashford, como Cavani, como Bruno Fernández si queda algo más descolgado, ¿vale? Y ese 4+3 es el que se dedica única y exclusivamente a fajarse en esas labores defensivas, ¿vale? Entonces son situaciones que vamos a tener o que va a tener que controlar muy bien el Villarreal porque eso da pie a que si esa situación defensiva de 4+3 se solventa con éxito, evidentemente posteriormente va a tener lugar una transición muy peligrosa con jugadores descolgados y con muchos espacios para recorrer a campo contrario. Pues una vez más, magnífico análisis, en este caso de la final de la Europa League que nos haces, con el que aprendemos siempre, como yo personalmente además te he trasladado. Y darte las gracias siempre por el tiempo que nos dedicas y la dedicación en conjunto que haces con Fiore Fútbol. Y como decimos, estará el informe en Fiore Fútbol, lo compartiremos en redes sociales y bueno, aquí mismo en este vídeo podrán todos los que nos están viendo ver esas gráficas, estos análisis que has realizado. ¿Favorito? ¿Tienes un favorito para la final? Es una final. Así es una final. Al final, bueno, pues favoritos son ambos. Ambos son favoritos. Me gustaría que ganase el Villarreal, evidentemente, ya no solo por ser el equipo español, sino por lo que comentaba anteriormente. Yo creo que es algo, bueno, pues puede ser histórico para el Villarreal, puede ser histórico para la ciudad, puede ser histórico para muchos de los jugadores que están trabajando y que vienen trabajando muy bien en Villarreal. Y bueno, pues más que favorito, preferencia. Favorito, ya te digo que, bueno, pues al final te vas a enfrentar a un Manchester que está muy curtido en estas batallas, que está muy trillado en este tipo de situaciones y puede pasar cualquier cosa. Vamos a preferir que gane el Villarreal y, bueno, pues al final el que mejor desarrolle esas virtudes tantas que tienen ambos equipos, pues será el que consiga levantar esa copa. El equipo que sustituyó después de los 3 años, 14, 15 y 16, en los que Unai Emery puede o consigue el título de la Europa League, fue el Manchester United de Mourinho. Yo creo que, bueno, puede partir un poco con ventajas y sabe trasladar, ya ha vivido, como decíamos antes, ¿no? Es su competición para Unai Emery, la Europa League, ha vivido y sí sabe trasladar
a los jugadores lo que supone y cómo afrontar esta final, yo creo que sí que es una ventaja que, bueno, en el caso de, creo que Rashford y Pogba, no sé si alguno más, sí que están en esa final. De Gea fue suplente porque fue Romero el portero titular. Pero bueno, aunque ellos han jugado esa final, sí que la habitualidad, por así decirlo, que tiene Unai Emery y el saber lo que es esta competición, aunque sea una final, al fin y al cabo, pues bueno, esperemos, o quiero creer que le da una ventaja al equipo valenciano sobre el equipo inglés. Lo dicho, muchas gracias. Y seguiremos, habrá una segunda parte que es la Champions League. Analizaremos al Manchester United, al Manchester City y al Chelsea. Y bueno, a todos los que, como he dicho antes, a todos los que nos han visto, que si les gustan estas charlas, que nos den al like, a suscribirse a la campana y que en cualquiera de nuestras redes sociales a nosotros nos hace crecer y lo agradecemos mucho. Julián, muchas gracias y... Gracias. Muchas gracias a ti, Nacho. De esta charla. Gracias a ti, Nacho, por contar siempre conmigo y, bueno, pues un placer compartir estos ratitos con vosotros. Muy bien, hasta otra. Chao.